Y si te dijera que en la época del Antiguo Testamento las niñas de 12 años eran vendidas en matrimonio como si fueran mercancías, que la gente comía langostas en el desayuno, trataba enfermedades con prácticas que hoy consideraríamos tortura y que gigantes de 3 metros de altura caminaban por la tierra. En este video descubrirás cómo se vivía bajo la amenaza constante de plagas divinas, cuáles eran los rituales con sangre que harían desmayar a cualquiera hoy y cómo era el perturbador mundo de los sacrificios que incluían incluso seres humanos. Imagina despertar en una mañana cualquiera y descubrir que tu hija de apenas 12 años sería vendida en matrimonio a un hombre 3 veces mayor. Pues bien, en el mundo del Antiguo Testamento esto no solo era común, sino que se consideraba perfectamente normal. Y mira qué curioso, las mujeres eran literalmente tratadas como propiedad de los hombres, primero del padre y luego del esposo. En la época de los patriarcas, un hombre podía tener tantas esposas como pudiera mantener. Está bien, pero ¿y qué? Abraham tenía a Sara, pero también a Agar, y esto generaba conflictos familiares intensos que moldeaban destinos enteros. Jacob se casó con Lea y Raquel en una historia de fraude familiar que parece una telenovela mexicana. Trabajó 7 años por Raquel, fue engañado con Lea y tuvo que trabajar otros 7 años por la mujer que realmente amaba, y no se quedó ahí. También tuvo hijos con 2 siervas, Bila y Silpa, totalizando 4 mujeres y 12 hijos que darían origen a las 12 tribus de Israel. Salomón, según los registros bíblicos en Primera Reyes 11, tuvo nada menos que 700 esposas y 300 concubinas. Y lo más impresionante, muchas de estas mujeres eran princesas extranjeras, matrimonios políticos que servían para sellar alianzas entre naciones, pero tuvo un costo. Estas mujeres trajeron sus dioses paganos y desviaron el corazón de Salomón, llevándolo al declive de su reino. Las mujeres no tenían derecho a la herencia, no podían elegir a sus maridos y eran consideradas impuras durante el periodo menstrual, teniendo que aislarse de la familia por 7 días. El dote, eso era pagado por el novio a la familia de la novia, como si estuviera comprando un bien valioso, 50 monedas de plata, el precio estándar, el mismo valor de un esclavo. Y en casos de deuda o guerra, las hijas podían ser vendidas como esclavas. En la ley descrita en Éxodo 21, una hija vendida como esclava no tenía los mismos derechos de liberación que un hombre. Y si el marido de ella moría, la viuda quedaba a merced del pariente más cercano del fallecido, quien decidía si se casaba con ella o no. Pero espera, que la historia se vuelve aún más sorprendente. Además de toda esa situación dramática de las mujeres, el Antiguo Testamento nos cuenta sobre un tiempo en que seres celestiales caminaban entre los humanos. Génesis 6 relata que los hijos de Dios, interpretados como ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron como esposas. Y es ahí donde surge el misterio de los nefilins. Estos seres nacidos de la unión entre ángeles y mujeres eran descritos como gigantes, héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Algunos estudiosos creen que medían más de 3 metros de altura y eran guerreros temidos por todos. En el libro apócrifo de Enoque se relata que estos ángeles enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, metalurgia, cosmética, magia, astrología e incluso el arte de la guerra. Y si piensas que esto ya es impresionante, sabes que había varias razas de gigantes en esa época. Los anaquines eran tan altos que hacían que los israelitas se sintieran como langostas. Los semines habitaban la región de Moab y eran considerados tan temibles como los anaquines. Los refaínas dominaban la región de Basán y su rey Ogia, una cama de hierro de 4 metros de longitud. Goliat, el famoso gigante derrotado por David, medía casi 3 metros de altura.
Tenía una armadura que pesaba cerca de 60 kilogramos y la punta de su lanza pesaba 7 kilogramos. Pero él no era el único. Tenía 4 hermanos igualmente gigantescos que fueron muertos por los guerreros de David. Las mujeres de esa época vivían bajo un miedo constante, no solo de los hombres que las controlaban, sino también de esos seres sobrenaturales que podían cruzar su camino. Había leyendas de gigantes que robaban mujeres para ser sus esposas. Historias que pasaban de generación en generación y aterrorizaban a las jóvenes israelitas. Si estás impresionado con cómo eran tratadas las mujeres y con la existencia de gigantes, comenta ahora. Quiero saber más para mostrar que estás siguiendo estas revelaciones impactantes y prepárate para descubrir en el próximo capítulo que comían las personas, incluyendo insectos y sangre, las prácticas médicas extrañas que mataban más de lo que curaban y cómo era vivir bajo la amenaza constante de un Dios que en esa época mostraba una cara mucho más cruel de lo que imaginamos. Antes de continuar con el video, tengo que abordar un tema muy importante y delicado. Estoy hablando del consumo excesivo de pornografía por parte de los cristianos. Esta práctica ha estado creciendo mucho en los últimos años y parece no haber una solución. Por ser un tema delicado, pocas personas hablan al respecto. Por eso desarrollamos el método, el fin de la prisión. Con él tendrás un plan diario de proximidad con Dios, un material completo que incluye estrategias de protección digital y renovación mental, pensado para ayudarte a restaurar tu conexión espiritual con Dios y eliminar de una vez por todas ese sentimiento de culpa que sientes al consumir ese tipo de contenido. Ahora imagina que estás sentado para el desayuno y, en lugar de pan con mantequilla, tienes un plato lleno de langostas tostadas con miel. Pues sí, en el Antiguo Testamento eso era considerado una comida común e incluso nutritiva. Levítico 11 lista los insectos que podían ser comidos: langostas, grillos, locustas y escarabajos saltadores. Y mira qué curioso, Juan el Bautista sobrevivió comiendo langostas y miel silvestre en el desierto. Estas criaturas eran consideradas tan importantes que cuando una plaga de langostas atacaba, significaba un castigo divino, pero cuando aparecían en cantidades normales eran una bendición alimenticia. La dieta era tan restrictiva que comer el alimento equivocado podía significar una sentencia de muerte. Carne de cerdo, prohibida. El cerdo era considerado el animal más impuro de todos. Frutos del mar sin escamas, impuros, camarones, langostas, ostras. Nada de eso estaba en el menú. Mezclar carne con leche, ni pensarlo. Por eso, hasta hoy, los judíos ortodoxos mantienen cocinas separadas para lácteos y carnes. Pero había comidas que hoy consideraríamos extrañas, pero permitidas. Comer grasa animal era un lujo. Beber sangre de ciertos animales era prohibido, pero la grasa no. Comer frutas directamente del suelo era impuro, pero si caían en una cesta, estaban liberadas. Y créelo, pan hecho con estiércol humano fue ordenado por Dios al profeta Ezequiel como símbolo de lo que sucedería durante el sitio de Jerusalén. Pero lo que realmente te va a quitar el sueño es pensar en las prácticas médicas de la época. Tenías lepra, eras aislado de la sociedad, considerado muerto en vida y tenías que gritar impuro, impuro al acercarte a alguien. La enfermedad podría ser cualquier condición de la piel, pero el tratamiento siempre era el mismo: aislamiento total, sangrado. La solución era más sangrado. Se creía que retirar sangre del cuerpo curaba enfermedades. Dolor de cabeza. Hacían agujeros en el cráneo para liberar los espíritus malignos. Infecciones. Aplicaban estiércol de paloma en la herida. Y para purificación,
Después de tocar a un muerto, se asperjaba agua mezclada con cenizas de una novilla roja quemada sobre la persona durante 7 días. La mujer con flujo de sangre por 12 años relatada en los evangelios gastó toda su fortuna con médicos que probablemente la sometieron a sangrías, pociones de hierbas venenosas y rituales dolorosos que solo empeoraron su condición. Pero la parte más perturbadora de esta historia es cuando conocemos la cara implacable de Dios en aquellos tiempos. ¿Recuerdas el diluvio? Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad y decidió exterminar todo con agua. Solo Noé y su familia sobrevivieron. Millones de personas, incluyendo niños y bebés aún en el vientre, animales inocentes. Todos murieron ahogados en 40 días de lluvia incesante. Y las plagas de Egipto, contemos una por una. Dios transformó toda el agua en sangre. Imagina ríos, lagos, hasta el agua de los jarros convirtiéndose en sangre, los peces muriendo, el hedor insuperable. Después llegaron millones de ranas invadiendo casas, camas, hornos. Luego surgió una infestación de piojos que cubrió a hombres y animales, enseguida enjambres de moscas que oscurecieron el cielo. Todo el ganado egipcio murió de una peste fulminante, mientras que el ganado israelita permaneció intacto. Úlceras purulentas cubrieron el cuerpo de las personas, desde el faraón hasta el más humilde siervo. Lluvia de granizo mezclada con fuego cayó del cielo destruyendo plantaciones y matando a cualquiera que estuviera al aire libre. Langostas devoraron lo que sobró, cubriendo el suelo como una alfombra viva. 3 días de oscuridad total, tan densa que podía tocarse, envolvieron a Egipto. Y por fin, en una sola noche terrible, todos los primogénitos egipcios, desde el hijo del faraón hasta el hijo del prisionero más insignificante, murieron misteriosamente. La orden para que Abraham sacrificara a su propio hijo Isaac fue una prueba que rozaba la crueldad psicológica. Imagina la angustia de un padre cargando leña para quemar a su propio hijo. El chico preguntando inocentemente dónde estaba el cordero para el sacrificio. Sodoma y Gomorra, ciudades enteras destruidas por fuego y azufre con todos sus habitantes, hombres, mujeres, niños, animales quemados vivos. La mujer de Lot, transformada en estatua de sal, solo por mirar hacia atrás, demostrando curiosidad humana. ¿Y sabes qué es más chocante? Cuando los israelitas adoraron al becerro de oro, Dios ordenó que hermano matara a hermano y cerca de 3.000 personas fueron ejecutadas en un solo día. Los levitas recorrieron el campamento con espadas, matando a amigos y parientes sin piedad. Era un Dios que exigía obediencia absoluta y castigaba con severidad extrema cualquier desviación. Y si crees que ya has visto lo suficiente para tener pesadillas, espera hasta descubrir en el próximo capítulo las brutales penas que se aplicaban, incluyendo el apedreamiento público, donde la propia familia tenía que lanzar las primeras piedras, las mutilaciones como castigo común, incluyendo ojos arrancados y manos cortadas, y el perturbador mundo de los sacrificios que a veces incluían seres humanos quemados vivos. Puedes imaginar una multitud furiosa rodeando a una persona, cada uno sosteniendo una piedra en la mano, listo para lanzar hasta que la víctima muera en agonía. Pues bien, el apedreamiento era una de las formas más comunes de ejecución en el Antiguo Testamento. Y mira qué perturbador. Bastaba con trabajar el sábado, simplemente recoger leña en el día sagrado, cometer adulterio, blasfemar contra Dios o incluso ser un hijo rebelde para recibir esa sentencia de muerte. Y había un detalle macabro. La propia familia de la víctima tenía que lanzar las primeras piedras. El padre apedreando a su propio hijo, el marido apedreando a la esposa, los hermanos participando en la ejecución y toda la comunidad estaba obligada a participar. Negarse era considerado complicidad con el crimen. La brutalidad no paraba ahí.
El famoso ojo por ojo, diente por diente, se aplicaba literalmente. Lastimaste el ojo de alguien. Tenías tu propio ojo arrancado con una lámina caliente. Quebraste el diente de otro. Perdías el tuyo arrancado con pinzas. Y había casos aún peores. Los ladrones podían tener las manos cortadas con hachas ciegas para aumentar el sufrimiento. Y quien blasfemara contra Dios, tenía la lengua cortada o perforada con hierro al rojo vivo. La esclavitud estaba totalmente legalizada e institucionalizada. Un padre podía vender a su hija como esclava y ella jamás sería liberada como los esclavos hombres. El precio, generalmente 30 monedas de plata, el mismo valor por el cual Judas traicionó a Jesús. Y si un esclavo huía y era capturado, las consecuencias eran terribles. Marcación con hierro caliente en el rostro, mutilaciones como cortar tendones para impedir una nueva fuga e incluso ejecución pública como ejemplo para otros esclavos. Había un ritual especialmente cruel. Si un esclavo decidía quedarse con su amo después del periodo de servidumbre, su oreja era perforada con una soela contra la puerta de la casa, marcándolo como propiedad perpetua. Y ahora, prepárate para la parte más macabra, los sacrificios. Miles de animales eran muertos diariamente en el templo. El sacerdote cortaba la garganta del animal, recogía la sangre en cuencos de oro, la esparcía por los cuernos del altar y por el suelo. Las entrañas eran removidas, lavadas y quemadas. El olor a sangre y carne quemada era constante en Jerusalén y había reglas específicas. Para pecados graves, un toro. Para pecados menores, un cordero. Los pobres podían ofrecer palomas y los muy pobres solo harina. Pero la sangre era esencial. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, decía la ley. Pero había algo aún más perturbador, indicios de sacrificios humanos. La historia de la hija de Jefté es escalofriante. Él prometió sacrificar la primera cosa que saliera de su casa si ganaba una batalla. ¿Quién salió bailando con panderos para celebrar su victoria? Su única hija. Y lo más terrible, el texto sugiere que cumplió el voto dándole 2 meses para lamentar su virginidad antes del sacrificio. El valle de Hinnom, cerca de Jerusalén, era conocido como el lugar donde los niños eran quemados vivos en sacrificio al dios Moloque. Los padres colocaban a sus bebés en los brazos incandescentes de la estatua, mientras tambores ahogaban los gritos. Este lugar se volvió tan maldito que Jesús lo usó como símbolo del infierno. Cena. Pero los eventos sobrenaturales de esa época desafían nuestra comprensión. ¿Recuerdas la historia de Corá? Desafió a Moisés y, de repente, la tierra se abrió bajo sus pies, tragándolo vivo junto con toda su familia, siervos, tiendas y bienes. El suelo se cerró sobre ellos como si nada hubiera sucedido y no paró ahí. Cuando 250 hombres apoyaron a Corá, fuego bajó del cielo y los consumió instantáneamente. El arca de la alianza era un objeto de poder aterrador. Cuando Usa tocó en ella para impedir que cayera del carro de bueyes, fue fulminado instantáneamente. Su cuerpo carbonizado cayó al suelo como advertencia. Cuando los filisteos la capturaron, tumores malignos aparecieron en toda la población. Ratas infestaron sus ciudades y sus dioses cayeron y se quebraron ante ella. 7 meses de terror hasta que la devolvieron con ofrendas de oro. Y más. Cuando los curiosos de Beté se atrevieron a mirar dentro de la arca, 70 hombres cayeron muertos instantáneamente, sus cuerpos encontrados con expresiones de horror absoluto. El poder era tan grande que solo los levitas, usando vestimentas especiales y siguiendo rituales específicos, podían acercarse a ella. La vara de Aarón que se transformó en serpiente ante el faraón no fue un truco.
devoró a las serpientes de los magos egipcios. El mar Rojo que se abrió formó paredes de agua de cientos de metros de altura. El maná que caía del cielo tenía sabor a miel, pero se descomponía si se guardaba, excepto en la víspera del sábado. La roca en Horeb vertió agua suficiente para millones de personas y sus animales y las plagas instantáneas. Miriam, hermana de Moisés, se volvió leprosa en el acto solo por hablar mal de su hermano. Su piel se volvió blanca como la nieve instantáneamente. Usías, rey de Judá, al intentar quemar incienso en el templo, fue golpeado por lepra en la frente ante los sacerdotes. Geasi, siervo de Eliseo, al mentir y codiciar regalos, recibió la lepra de Naamán, él y toda su descendencia. Si estás impactado con estas brutales penas, comenta esto es increíble y dime cuál de estas historias más te impresionó y prepárate tu corazón para el último capítulo, donde descubrirás las órdenes divinas para exterminar pueblos enteros, incluyendo genocidios donde hasta bebés eran muertos. Los rituales de sangre más perturbadores que involucraban automilación y posesión. Y cómo era vivir en un mundo donde los profetas predecían el fin de los tiempos con visiones apocalípticas terribles y donde prácticas que hoy serían consideradas crímenes horrendos, eran parte de las celebraciones religiosas. Ahora llegamos al momento más sombrío de todos. ¿Puedes imaginar una orden divina para exterminar una ciudad entera? Pues eso fue exactamente lo que sucedió en Jericó. La orden era clara y aterradora. Matar a todos, hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos e incluso animales. Josué ejecutó esa orden sin piedad. Espadas atravesaron cuerpos de niños en los brazos de sus madres. Ancianos fueron decapitados y hasta los animales domésticos fueron masacrados. Y no fue un caso aislado. Los amalequitas, Dios ordenó su exterminio total a través del profeta Samuel. La orden específica, ve ahora y golpea a Amaleque y destruye totalmente todo lo que tenga y no le perdones. Pero matarás desde el hombre hasta la mujer, desde los niños hasta los de pecho, desde los bueyes hasta las ovejas y desde los camellos hasta los asnos. Saúl fue castigado no por matar demasiado, sino por matar de menos. Ahorró al rey y a algunos animales, los midianitas, mismo caso. Moisés se enfureció cuando sus soldados ahorraron a las mujeres y niños, ordenando que mataran a todos, excepto a las vírgenes, que serían tomadas como botín de guerra. 32.000 vírgenes fueron distribuidas entre los soldados como propiedad. Los niños, todos ejecutados, algunos aún mamando en el pecho de sus madres. Ciudades enteras fueron dedicadas a la destrucción. El término hebreo Jerem significaba consagrar algo a Dios a través de la destrucción total. Ahase, Laquis y Eglon, todas sufrieron el mismo destino. Los arqueólogos encuentran capas de cenizas y huesos carbonizados que confirman estos masacres y los rituales. Prepárate para lo más perturbador. Sangre era esparcida en las paredes, en los altares, en las personas. Los sacerdotes caminaban descalzos en charcos de sangre animal que llegaban a los tobillos. El suelo del templo tenía canalizaciones para escurrir la sangre hacia el valle del Cedrón, teñiendo el arroyo de rojo. Había el ritual del cabrito expiatorio. Se traían 2 cabritos, uno sacrificado y su sangre esparcida en el Santo de los Santos. El otro recibía simbólicamente todos los pecados del pueblo a través de la imposición de manos del sumo sacerdote. Después era llevado al desierto para morir de hambre y sed o ser empujado desde un acantilado. Pero los rituales paganos eran aún peores. Los profetas de Baal en el enfrentamiento con Elías se cortaban con cuchillos y lanzas hasta que la sangre brotaba, bailando frenéticamente durante horas. Sacerdotes de Moloque tocaban tambores para ahogar los gritos de los niños quemados vivos. En Canaán,
la prostitución ritual era común. Hombres y mujeres se prostituían en los templos como acto de adoración. Los nazireos hacían votos que incluían nunca cortar el cabello o la barba, no tocar muertos ni siquiera de sus propios padres y no comer uvas o cualquier derivado. Sansón era uno desde el nacimiento y su poder estaba ligado a ese voto. Cuando Dalila cortó su cabello, perdió su fuerza sobrenatural. Pero nada se compara al mundo sobrenatural que permeaba esa época. La bruja de Endor logró invocar el espíritu de Samuel de entre los muertos para hablar con el rey Saúl. Eso mismo, necromancia en la Biblia. El espíritu apareció como un anciano envuelto en un manto y Saúl cayó con el rostro en tierra aterrorizado. Samuel profetizó su muerte al día siguiente, lo que se cumplió. El valle de los Refaínas era conocido como la tierra de los espíritus de los gigantes muertos. Un lugar tan embrujado que nadie se atrevía a pasar por allí de noche. Pastores relataban oír voces profundas y ver sombras gigantescas moviéndose entre las rocas. Decían que los espíritus de los nefilins aún vagaban por allí buscando venganza. Los profetas vivían en estado de éxtasis. Ezequiel tuvo visiones que desafían la comprensión. Ruedas dentro de ruedas cubiertas de ojos, criaturas con 4 caras, hombre, león, toro y águila, tronos de zafira. Y fue transportado por el cabello a través del aire hasta Jerusalén. Comió un rollo de pergamino que tenía sabor a miel y quedó mudo durante semanas. Daniel no solo interpretaba sueños, sino que sobrevivió toda una noche en la cova de los leones. Los leones hambrientos, a punto de devorar inmediatamente a los acusadores de Daniel cuando fueron arrojados a la cova, se quedaron mansos como gatitos en presencia del profeta. También vio visiones de imperios representados por bestias monstruosas emergiendo del mar. Elías fue alimentado por cuervos que le traían pan y carne. Multiplicó aceite y harina. Resucitó muertos. Hizo bajar fuego del cielo, que consumió no solo el sacrificio, sino también las piedras del altar, y fue arrebatado a los cielos en una carroza de fuego tirada por caballos llameantes en medio de un torbellino. Y las fiestas religiosas escondían prácticas que hoy serían consideradas crímenes horrendos. Durante la adoración al becerro de oro, la gente se entregaba a desenfrenadas borracheras y danzas lascivas. En los cultos de Baal había prostitución ritual que involucraba a niños, sacrificios humanos y automutilación masiva. El festival de Astarte incluía ritos de fertilidad con públicas donde incluso a los niños se les iniciaba sexualmente. En Baal Peor, los israelitas participaron en rituales que incluían comer sacrificios ofrecidos a los muertos, prácticas sexuales con sacerdotisas del templo y automutilación. 24.000 murieron en la plaga resultante. Lo sobrenatural era tan presente que objetos comunes ganaban poderes divinos. El cayado de Moisés se transformó en serpiente, abrió el mar rojo, hizo brotar agua de la roca y trajo plagas sobre Egipto. El manto de Elías dividió el río Jordán y pasó su poder profético a Eliseo. Los muros de Jericó, con metros de espesor, cayeron al son de trompetas y gritos. Los huesos de Eliseo resucitaron a un muerto. El sol se detuvo en el cielo por casi un día entero para que Josué terminara una batalla. Cualquiera que tocara el monte Sinaí, mientras Dios hablaba con Moisés, era fulminado. La propia montaña temblaba. Echaba humo y emitía sonidos de trompetas sobrenaturales, donde ángeles aparecían como hombres comunes, pero demostraban poderes imposibles, donde la línea entre lo divino y lo humano era tenue, y donde prácticas que hoy nos causan horror eran consideradas actos de fe. Si crees que Dios tiene planes mayores para tu vida, incluso después de conocer este lado sombrío de la historia, escribe Dios es soberano en los comentarios como un acto de fe.